más a la mujer en el Islam. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco controversial o que genera polémicas o cierta inquietud en la sociedad occidental, que es el velo islámico o lo que se llama en árabe hijab. Para responder las dudas tenemos a la licenciada en Estudios Islámicos, Sumaya Younes. Assalamu alaikum. Alaikum salam, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, primero, ¿qué significa la palabra o el término hijab en árabe? ¿Cuál es su significado? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Como vos los dijiste, el término hijab es un término árabe que lingüísticamente significa cubierta o velo. Y en el uso terminología de los musulmanes se refiere a la vestimenta que cubre todo el cuerpo de la mujer, incluido el cabello, a excepción por supuesto del rostro y de las manos. Y el Islam ordenó a la mujer cubrirse de la vista de los hombres que no son sus familiares íntimos o mahram. Y esto cabe aclarar que no significa el encarcelamiento de la mujer, o sea, no le impide en ningún sentido realizar actividades en la sociedad ni nada por el estilo. Es simplemente una cubierta, o sea, una vestimenta que utiliza la mujer y puede desempeñarse en todas las actividades que quiera. Y anteriormente a la llegada del Islam, ¿existían otras culturas, o no hablando tanto antes de la llegada del profeta, sino hace algunos años o hace algún tiempo, existía un hijab en otras sociedades o culturas o religiones? Bueno, el hijab se remonta incluso antes de las religiones, a épocas anteriores a las religiones, y por lo tanto no es correcta lo que alegan quienes dicen que el hijab es una creación de la religión o del Islam. Por supuesto, sí admitimos que el Islam hizo que el hijab evolucionara y se perfeccionara, eso sí, pero antiguamente entre los judíos, los cristianos, los romanos, los germanos, el cercano oriente, etcétera, existía un tipo de hijab. En todas las mujeres se cubrían muy bien, o sea, los cabellos y el cuerpo, y recién es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que se empieza a ver paulatinamente a perderse el hijab, incluso entre las mujeres de las sociedades islámicas, no todas, pero sí se ve también. Pero vemos que también en el siglo XIX se observa todavía, un hijab casi completo, ropas amplias, cubrirse el cabello, y todavía hoy también podemos verlo entre las mujeres, algunas mujeres judías, las ortodoxas, sobre todo las monjas cristianas y otras religiones también. Entonces, la pregunta que cabe aquí no es si fue el Islam o la religión el que originó el hijab, sino la pregunta es ¿por qué se perdió el hijab? Muy bien. ¿Y existe alguna indicación en el Corán específicamente que hable acerca de la obligatoriedad de usar una vestimenta islámica o un hijab? En la sura An-Nur, que es la número 24, en la aleya número 30, leemos lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Di a los creyentes, aquí se está dirigiendo solamente a los hombres, que recaten sus miradas, usa el término yaghuddu, que después vamos a decir qué es, y conserven su pudor, porque ello es más disculpable para ellos. Ciertamente Dios está bien enterado de cuanto hacen. Vemos aquí que en esta ley, en primer lugar, Dios pide a los hombres que recaten sus miradas. El término yaghuddu aquí se refiere a que
bajen la mirada, o sea, tengan un cierto recato y no miren fijamente a las mujeres, ¿sí? Entonces podemos decir que en primer lugar se le ordena a los hombres un tipo de hijab, ¿verdad? Y bajar la mirada, que dice, no se refiere obviamente a que si ve el rostro de una mujer cambie la vista y no pueda verla en absoluto, no. Se refiere a mirarla intencionalmente, con deseo, o mirarla fijamente, y no se refiere a la mirada que circunstancialmente puede caer en el rostro de la mujer cuando uno está hablando, claro, porque mirar obviamente sin caer en pecado, eso es claro, lo que se refiere. Obviamente cuando uno está conversando, uno mira al interlocutor, es algo natural, no se refiere a eso, sino a la mirada con deseo. Después le dice a los hombres que conserven su pudor, y de aquí podemos deducir que les dice que sean pudorosos y castos y que eviten la fornicación y la corrupción y toda acción que lleve a eso. La siguiente aleya, o sea la que continúa inmediatamente después de la que acabo de decir, ya se refiere a las mujeres. También dice, di también a las creyentes que recaten sus miradas, o sea, le ordena lo mismo que a los hombres en cuanto a la mirada. Y aquí vemos que los dos tienen la misma responsabilidad. Y después dice, continúa la ley y dice, y que no muestren sus adornos excepto los que están a la vista, que abarca tanto a los adornos que se unen al cuerpo, como el maquillaje, como los que están separados del cuerpo, como podrían ser las joyas. Después la aleya continúa así, habla del modo de cubrirse y dice que se cubran sus pechos con sus velos, porque, o sea, le dice que se cubran el pecho con los velos porque antes, en la época del profeta, sallallahu alaihi wa sallam, las mujeres ya tenían un tipo de hijab que cubría también el cabello, pero lo usaban para atrás, quedaba al descubierto el escote, el cuello, y por lo tanto se le veían también las joyas, los aros. Entonces el Corán les dice que cubran también esa parte. Entonces, si es que vemos que la responsabilidad de cubrirse es de las mujeres, se debe a que se adecua más a ella, porque la mujer es la manifestación, podríamos decirlo así, de la belleza y el hombre del embelezamiento, ¿sí? La mujer atrae y el hombre se siente atraído, y es por eso que se le pide a las mujeres que no exhiban sus cuerpos frente a los hombres. La aleya número 59 de la sura 33, que dice: oh mensajero, di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. Dios es indulgente, misericordioso. Entonces vemos que acá nos explica una de las razones exactamente del uso del hijab, y es para que las mujeres no sean molestadas, o sea, sean respetadas y demuestren ellas que eso es lo que quieren de parte de los hombres. No se lo considere solo un exactamente. Cuerpo. Y de esta manera también lleva a que se evite la corrupción en la sociedad y que haya una sociedad más sana. Y esto también es a favor de los jóvenes y hombres y también de las mujeres, o sea. Y además del hijab externo, de lo que se ve, ¿existe un hijab interno? ¿Algún cambio espiritual que tenga que producir la mujer en cuanto a su pudor? Exactamente, el hijab no se limita solamente a la cubierta externa, sino que también hay una serie de recomendaciones, tanto en el Corán como en los hadices, respecto a cómo tienen que actuar tanto los hombres como las mujeres, no se limita solo a las mujeres, para que este hijab externo tenga un efecto, porque si el hijab externo no se lo acompaña con estas recomendaciones, con la práctica de estas recomendaciones, entonces no tendrá mucho sentido.
Para dar ejemplos, voy a mencionar algunas de estas recomendaciones, y una es, por ejemplo, que la que ya dijimos de la prohibición de la mirada ilícita, que está en el Corán, y también el Imam As-Sadiq se refiere a esto y dice: volver a mirar después de la primera mirada cultiva el deseo sexual y es suficiente para que quien lo haga caiga en la sedición. Porque vemos a veces que nuestra vista recae en alguien, una persona del sexo opuesto, sin intención, y aquí no hay ningún problema. Sí. Volteamos la mirada y después otra vez buscamos la mirada de esa persona. Sí. Entonces esto ya es como que busca algo, y esta es la segunda mirada a la que se refiere el hadith, y que es la mirada ilícita. Y el Imam As-Sadiq respecto a esto también dice que aquel que por complacer a Dios lo evite experimentará el placer de la seguridad y la fe. Otra de las recomendaciones que se hace también es evitar mucho las mezcolanzas entre hombres y mujeres, tanto en el trabajo como en otras partes, o sea, cuando no sea necesario, porque esto lleva a la persona a estar expuesta de alguna manera al pecado. También hay que evitar, según los hadices, dar la mano y besar al saludar, algo que es tan común aquí, sí, y nos resulta un poco difícil evitarlo, pero bueno, hay que tratar. Que no es que no se salude, se puede claro, saludar, eso es lo que muchos piensan, sí, que, no es que no saludamos. No saludan. No saludamos de una con manera un beso distinta a saludar. Exactamente. Saludan con la mano del corazón, o saludan de otra manera que no sí. Tiene que llevar a un contacto físico, sí, que eso significa que no pueda tener una charla con la persona del sexo opuesto. Aparte, esto es una costumbre que de aquí, porque vemos otros países que no se usa mucho eso de dar un beso, tal vez la mano sí, pero bueno, tratar de evitar eso, ¿no? Y también evitar comportarse, hablar y vestirse como el sexo opuesto, o sea, una mujer como un varón y un varón como una mujer, porque eso también, como que si vemos el ejemplo de la mujer, como que rebaja un poco el respeto, ¿no?, hacia ella, cuando vemos cómo habla igual que los hombres. Eso hace también que los hombres después se dirijan a ella de esa manera. Entonces hay que evitar todas esas cosas que rebajen el respeto hacia la mujer. Y otra cuestión también está evitar estar solos, un hombre y una mujer, en un sitio donde nadie más tenga acceso. Por eso se recomienda, cuando hay un hombre o una mujer, que no sean íntimos. Que no sean íntimos, exactamente, dejar una puerta abierta. Sí, dejar una puerta abierta por más que estén solos, como para no impedir que si alguien quiere pasar, pueda pasar. Según el Imam Ali alayhi salam, ningún hombre deberá estar solo con una mujer no íntima, porque en ese caso el demonio será el tercero de ellos para tentarlos. O sea, entonces vemos que el hijab de la mujer tiene que estar acompañado de esto. Y en cuanto a las recomendaciones que acabo de mencionar, también van dirigidas a los hombres. En esto los dos son igual, no es que solo se espera que las mujeres cumplan con esto. Muy bien. Y estuviste hablando un poco y nombraste varias veces la palabra íntimos, mahram en árabe. Y me gustaría que me cuentes quiénes son esos íntimos que pueden ver a la mujer sin pañuelo, que le pueden besar, que pueden abrazarla. Pero por favor, contéstamelo en el segundo bloque. Síganos acompañando, ya regresamos después de la pausa.